SUNAS ayer sacó un comunicado exigiendo a Sedapar que comunique, o sea, que haya una mejor comunicación hacia los usuarios. Yo recuerdo, Cristian, un incidente sobre el que llamaba la atención esta mañana temprano. Yo estuve un día en Arequipa, fui para un evento y el agua salía con un olor fétido. Y cuando llamé a decir qué pasaba, me dijeron, no, lo que han indicado los responsables de Sedapar es que el agua se puede tomar, que no hay problema, pero que era imposible. O sea, te bañabas y quedabas oliendo mal, ¿no? Y 2014. resulta que había habido un problema con unas algas, ¿no? Que era un problema gravísimo de mantenimiento que no se había realizado. O sea, y eso tú estás recordando, ¿cuándo fue? El año 2014, ¿no? Sí, 2014 hubo un problema de la aparición de algas en las represas por las cuales bajan el recurso hídrico a la ciudad, me parece que es la represa del Fraile, que precisamente tuvo esta presencia de algas que contaminó las aguas que llegaban a las viviendas. Esto ocurrió en el 2014 y yo recuerdo, Nicolás, que hubo estudios que decían que este olor no era inocuo, que no pasaba nada. Sí. Pero nunca se pudo confirmar la veracidad de esos estudios y más bien en su momento se entendió que era una justificación de Sedapar. Se afectó por varios días, el agua llegaba con aroma, con olor, hasta con color verdoso. Y Sedapar nunca fue sancionada efectivamente por eso, como seguramente ahora, porque ahora hay un problema. Sedapar está afectando la salud pública por la falta de un adecuado plan de contingencia y el desabastecimiento de agua. Sedapar está incurriendo en un delito contra la salud pública. Ojalá que el ministerio pueda de oficio intervenir, porque basta ya de tanto maltrato a la ciudadanía arequipeña con una empresa como Sedapar que no tiene una gestión eficiente y adecuada, Nicolás. Claro, lo que tú dices es certero, ¿no? O sea, acá no solamente hay un problema de gestión, de negligencia, que tendría que merecer las sanciones y las decisiones que se tengan que tomar. Es decir, no puede ser que ocurra una situación de esta naturaleza que te demuestra improvisación, falta de comunicación, falta de prevención, ¿no es cierto?, de técnica básica, elemental para reaccionar ante cualquier eventualidad, que es lo que, o sea, estamos expuestos permanentemente a afectaciones como las que pueden producir las lluvias, ¿no? Eso es un lado, pero esa negligencia produce un daño en la población. Y eso ya es un delito, como tú dices, contra la salud pública, ¿no? Y tiene que ser tratado como tal, y acá tendría que intervenir la fiscalía. Ahora, no sé si tenemos ya conexión, íbamos a conversar con el presidente de la Asociación de Vivienda Perú Árbol, señor Alex Guaya, ¿no? No sé si lo tenemos ya conectado, señor Magariño, para ver cómo está sufriendo la gente este tema, ¿no? Es decir, hay muchas zonas en Arequipa, Nicolás, que tienen agua por horas o que reciben agua en cisternas y que ellos acumulan el agua en tanques, en pozos. No toda la ciudad tiene agua potable en un 100%. Hay zonas que todavía tienen este problema. Hay otros distritos, como el caso de Uchumayo, como el caso de Tiabaya, el caso de algunas zonas de Socabaya y otros distritos de la parte oriental, Mollevaya, Poxi, hasta Chihuahua, que tienen propios manantiales de agua y tienen un propio sistema de tratamiento. Por eso decíamos al principio, no es el 100% de la ciudad que está sin agua, es el 87%, pero en este 87%, a diferencia de otras ciudades, es precisamente un aproximado de 1 millón de habitantes. Imagínate, 1 millón de habitantes, no es una afectación mediana, regular. En estos distritos que sí tienen agua, la población no superará los 500, 1000, 1500 habitantes. El grueso de la población se ha visto afectada por esta situación, que ahora, como indica el alcalde Juan Carlos Linares, habría sido consecuencia de un movimiento de tierras que habría realizado EGASA, y ese movimiento de tierras determinó que ingrese este material sólido a la cuenca del río Chili, que va a los diques Cincel y Campanario, sí, y que es de donde Sedapar toma agua. Esto se tiene que identificar, porque esta situación no se puede volver a repetir. Y como va a llover, va a volver a ocurrir un ingreso de torrentera, y es lo que no debería hacer. Sedapar va a decir que no hay producción. Claro, fíjate, estamos conectados vía Zoom con Gabriela Corimanya, y es representante de SUNAS, de la
institución, digamos, que tiene que velar por el buen servicio a la población. Gabriela, muy buenos días. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir sobre lo que está pasando y lo que están sufriendo en este momento los arequipeños por el tema de la falta de agua? ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás, Carlos. Gracias por la comunicación. En efecto, sí, tal como ustedes deben haber visto, pues SUNAS ayer sacó un comunicado exigiendo a CEDAPAR que comunique, o sea, que haya una mejor comunicación hacia los usuarios, ¿no? Porque creo que justamente lo que ustedes vienen recogiendo en estas horas es básicamente pues la molestia que tienen los usuarios de no saber. Hace un rato creo que estaban conversando con una señora de Caima que esperaba a las 6:30 y hasta el momento no había llegado todavía el camión cisterna, ¿no? Entonces, definitivamente esa es la información a la que nosotros estamos obviamente exigiendo que sea más precisa para evitar este tipo obviamente de inconvenientes. Ahora, Gabriela, ¿cuál es la capacidad que tiene SUNAS de intervenir en una situación como esta? Porque llama la atención acá, pero hay que detectar claramente qué es lo que ha fallado, quiénes son los responsables y tiene que haber consecuencias, ¿no? No es que va a ser un incidente para recorrer. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos 3, 4 días sin agua? No. O sea, algo tiene que pasar acá para que no se repita esto. Bueno, como población de Lima, Nicolás, incluso recordarás pues que en el año 2017 también a nosotros nos llegó una incertidumbre respecto, obviamente, pues el corte intempestivo, obviamente por un tema de un huaico, luego varios días y ya se va a restablecer, pero claro, finalmente también entendemos y se puede entender que son temas obviamente climáticas. Sin embargo, tal y como ustedes están mencionando, la preparación, o sea, la prevención es muy importante. Y ahí está justamente el punto en el que nosotros obviamente estamos entrando como regulador, ¿no? Estamos obviamente entrando desde la parte de la información que tienen los usuarios. Es justamente la adecuada y obviamente también incluso oportuna, ¿no? La información de los camiones cisterna, de dónde están ubicados, si hay un recorrido, si hay puntos finalmente en todo caso para surtir. Y otro, obviamente, que se cumpla como tal, ¿no? O sea, no solamente es la información, sino que también hemos estado a través de nuestra oficina desconcentrada de Arequipa, saliendo obviamente a campo a diferentes puntos para poder justamente verificar que se esté dando el abastecimiento por este medio. Y ahora, por cierto, ya monitoreando Gabriela, también el restablecimiento, ¿no? Que esperamos, por cierto, que suceda y ya se complete al 100% en las próximas horas. Yo no sé si SUNAS recibe los planes de contingencia que tienen las EPS a nivel nacional para situaciones como esta, porque acá en Arequipa notamos de que el plan de contingencia o no existe o es un mamarracho, porque solo en el tema de la comunicación de las cisternas, CEDAPAR enviaba información del destino de cisternas en un momento sin horario y en otro momento sin un lugar preciso. O sea, decía, por ejemplo, Avenida Lima, y la Avenida Lima tiene en Mariano Melgar 15 cuadras. Hoy, exacto, por ejemplo, que ha anunciado que llegaban cisternas para una zona de Cerro Colorado en el sector de Pachacútec, 6:20 de la mañana, y cerca de las 8:30 no llegaba el cisterna. Entonces, exacto, ¿esto cómo se puede corregir? Porque CEDAPAR está haciendo literalmente lo que le da la gana. Y ayer cuando se le pregunta al gerente sobre este tema, él dice, bueno, no le puedo dar una hora exacta porque por temas de tráfico no podemos decir. Esa no es una excusa, Gabriela. ¿Cómo se corrige eso como supervisora de las empresas de saneamiento? Sí, en efecto, y tal y como tú lo estás mencionando, ¿no? Los planes de contingencia, más allá obviamente, digamos, de la estructura y el contenido, tienen una parte importante para nosotros, para la parte de fiscalización. Y es justamente cuántas cisternas podrías habilitar ante un corte, ¿de cierto?, determinado, digamos, por distritos, por cantidad de población. Pero ya no solamente eso, es justamente luego ya la operatividad. Si ya estás, obviamente, o has activado tu plan de contingencia, ahí te corre lo que tú mencionas, la información. Nosotros podemos entender, y creo que todos podemos entender, el tráfico. Ok, pero para medir el tráfico uno sabe que se demora 1 hora en hora punta y media hora quizás cuando el tránsito está muy de madrugada, ¿no? Entonces uno debe de prever que si coloco la información a las 6:30 de la mañana es porque obviamente he salido 1 hora antes, ¿no? O media hora antes, considerando el tráfico, no desde que salgo, por cierto, del surtidor, ¿no? Entonces, uno entiende también, por cierto, porque nosotros todos acá somos obviamente usuarios de los servicios y no quisiéramos estar en esa incertidumbre. Ahí justamente es la exigencia que le hemos hecho a CEDAPAR de que mejore justamente la comunicación a los usuarios, porque además, Carlos, Nicolás, a nosotros también nos están llamando. Nosotros tenemos una línea habilitada que es el 1899
y los usuarios llaman para preguntar dónde estará el cambio de cisterna. Y esa información obviamente también nosotros como SUNAS, el equipo de orientación, la requiere para brindarle al usuario. Y si no se entiende, definitivamente es algo que no, por ello, en todo caso es por ello que estamos pidiendo una mejor precisión en esas comunicaciones. Y luego, obviamente, como les decía hace un rato, la fiscalización propia ya del abastecimiento con la cisterna. Gabriela, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil, muy buenos días. Gabriela Corimaña, representante de la SUNAS, ha estado con nosotros. Tenemos que terminar, Cristian.